Buenas tardes, ¿cómo están todos por acá? Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes a todos. Bienvenidos. Veo que los demás se están integrando. Vamos a indicar por acá, por el grupo, que les compartí un mensajito un poco más temprano. Les pido disculpas si les llegó un poco tarde, pero ya como Liliana había enviado la convocatoria con las fechas, entiendo que estaban al tanto de que íbamos a iniciar el día de hoy. Entonces, vamos a ver el inicio del día de hoy. Un momentito, por favor. Personas de nuevo ingreso, si pueden levantar la mano, si hay alguien de nuevo ingreso. Perfecto. Bien, líderes, vamos a compartir pantalla para iniciar entonces por acá. Bien, ya estamos compartiendo pantalla. Mi cámara está encendida por acá, perfecto. Líderes, bienvenidos a este módulo de Excel avanzado que iniciamos el día de hoy. Realmente un placer estar con ustedes nuevamente por acá, los que ya hicieron el intermedio conmigo. Espero que les sea de mucho agrado el contenido que vamos a ver por acá. Vamos a iniciar. Si alguien no me conoce, mi nombre es Eduardo Villar y voy a estar por acá apoyándoles durante las próximas 4 semanas, en las cuales vamos a estar visualizando este curso de Excel avanzado. Bien. Iniciamos hoy día viernes 30. Las actividades van a cerrar una semana después, o sea, el próximo jueves, y abrirán entre el viernes o el lunes. A veces abren el mismo día. En este caso, déjenme verificar. Sí, ya está pautado para que abra el próximo viernes automáticamente estas 2 unidades y luego cada una de estas una semana, porque ya aquí el contenido es un poquito más analítico, un poquito más complejo. Bien, entonces no podemos trabajar esas últimas 2 unidades en una única semana por el tiempo que conlleva el análisis que van a trabajar ustedes, el material que van a trabajar ustedes acá. Básicamente, la unidad general es lo mismo. Si se fijan, hemos habilitado la unidad general y la unidad 1 y 2. Eh, Anteriormente solamente habíamos la general y la 1, y en este escenario abrimos la 2 porque se entiende que ya ustedes vienen del básico, del intermedio, y conocen ya la Como tú metodología estás, mi amor, de la está plataforma. grande, Joel. Wow. Alguien con el teléfono, el micrófono abierto. Ya estamos en viento. Entonces, igual, importante socializar, señores, hagan sus aportes por acá, por el foro de socialización. Tenemos foros adicionales como el de novedades y el de dudas. Está en mute, Edward. Se quedó en mute. Yo puse en mute a todo el mundo y me puse en mute a mí mismo también. Les decía que tenemos acá. Tiene el mute nueva vez, Eduardo. Vamos a ver. No sé qué le pasa. Ahora sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Sí. Ok. Les decía que por acá tenemos los foros
de participación. Ya ustedes conocen la metodología. Van a hacer sus aportes por acá para que así quede ese aporte por acá. La evaluación, es importante tomar la evaluación del inicio del curso en base a la guía del Infotep virtual. Ya esto ustedes también lo han trabajado anteriormente. O sea que entiendo que lo pueden manejar con facilidad. En cuanto al cronograma, sí vamos a ver cosas nuevas. Bien, en cuanto al cronograma, tenemos cosas nuevas, pues los tópicos que vamos a ver acá ya son un poquito, son más avanzados que no están y no lo habíamos visto anteriormente. En la primera semana sí vamos a ver un proceso de ambientación, pues precisamente se contempla que puede darse la situación de que hayan personas en el grupo que no hayan finalizado justamente cuando hicimos el intermedio con ese grupo. Entonces se contempla como un poco de nivelación acá, precisamente para esos casos en los que el grupo sea mixto, ¿bien? Entonces, básicamente, de esta forma va a estar distribuida la carga semanal y el rango de fecha en la cual vamos a estar trabajando estas actividades, ¿bien? Entonces, vamos a ver el comparativo. Un segundito, por favor. Disculpen, una llamada imprevista. Entonces, les comentaba, este es el contenido. Vamos a ver aquí diferencias entre tablas dinámicas y estáticas. Vimos parte de esto en el básico, en el intermedio, perdón. Y precisamente, como les había dicho, esto es más para nivelar. O sea que entiendo que lo que hicieron en el intermedio conmigo van a tener esta unidad bien fácil para manejar esta situación. Igual que en la igual que en los módulos anteriores, la puntuación va a ser acumulativa. O sea que ustedes van a ir trabajando en base a las puntuaciones que vayan acumulando. Y el mínimo también aquí es igual a los anteriores, en base a 60 puntos. Ya para la semana 2 vamos a empezar a ver trabajo con lo que es consolidación de datos, Microsoft Query, importación de archivos de texto con delimitadores, manipulación de grandes cantidades de informaciones. En esa misma semana vamos a ver parte de lo que son la creación de los macros grabados en primera instancia, ¿verdad? Vimos un poquito de macro grabado cuando estuvimos viendo la última unidad del básico, los que trabajaron en el básico conmigo. Entonces, ya aquí está viene siendo como la breve introducción al ambiente de macro. En la semana 3 empezamos a trabajar ya con macros programados, el manejo del lenguaje de programación Visual Basic para aplicaciones y los formularios. También vamos a crear un formulario en Excel en el cual usted va a poder personalizar el formulario, va a poder crear los botones y la ejecución que usted quiera que esos botones tengan. Luego, por último, vamos a profundizar un poquito más en el uso de las funciones en VBA y UDF. Así como Excel de manera nativa y muchos de ustedes utilizan las fórmulas y las funciones, en este escenario se plantea unas funciones pero a nivel de programación. Van a ser funciones que ya tienen un resultado específico, tienen una tarea específica que hacen esas funciones. E incluso en el ambiente de programación ustedes pueden combinar una función con otra para que el resultado de una primera función sea el argumento de entrada de una segunda función, la cual va a ser su trabajo y va a tener un resultado final. Bien, entonces podemos hacer como ese efecto en cascada de que una función active a otra y así sucesivamente. Todo esto nosotros lo vamos a manejar en un ambiente controlado. Qué quiere decir esto? Un ambiente controlado, el cual ya está aprobado. Y lo que se busca con esto es que ustedes no tengan como esa primera mala experiencia. Bien. Siempre, cuando hablamos, por ejemplo, de macros,
todo el mundo quiere aprender macros, pero dice, wow, pero que eso tiene que ver con programación. Y cuando empiezan a hacerlo de manera, por ejemplo, eh, individual, que dicen, ok, déjame yo hacerlo. Ya hoy en día hay muchas herramientas, porque ya hoy en día tenemos a YouTube ahí que con ver un video tutorial es muy probable que se haga un macro sin mucha dificultad. Pero anteriormente, cuando no existía YouTube, empezar desde cero a hacer un macro era muy frustrante, porque un punto, una coma de más o de menos te pone a coger lucha. O sea, duras media hora, una hora, y el problema está en algo sencillo y tú estás buscando algo macro. Entonces, cuando vienes y te das cuenta de que era una pequeñez, dices, wow, y era eso. Bien, entonces lo que tratamos de hacer con este ambiente controlado es que esa primera experiencia no sea traumática y que ustedes puedan tener el resultado de ver, oh, pero mira, sí funciona. Y ya luego de ahí, si les interesa el mundo del macro programado, entonces ya ustedes pueden seguir el camino profundizando en ese conocimiento. A ver qué hay por acá. Perfecto. Vamos bien. Líderes, si tienen dudas o aclaraciones, saben que simplemente abren sus micrófonos, me piden la palabra y con mucho gusto les permito la interacción. Eh, Igual que los módulos anteriores, nuestro grupo de WhatsApp y nuestro encuentro que va a ser los viernes a las 2 p.m. Vamos a sostener 4 encuentros, uno por semana, y esa es la forma en la que vamos a trabajar. Eh, Básicamente en la unidad 1 empezamos a ver el estilos y tablas. Aquí se ve el concepto de tabla estática. Tenemos por acá un audiovisual que les va a ir guiando paso a paso y la actividad de la unidad. Les recomiendo que almacenen las guías, pues hay un contenido muy interesante en cada una de ellas que les va a ir guiando paso a paso en cómo realizar las actividades. Aquí se empieza a ver la descripción general de tablas, cómo funcionan las tablas, cuál es el funcionamiento de la misma. Hemos visto parte de esto en intermedio, o sea que sí, es muy fresco, pero es parte del programa y tenemos que verlo de esa forma, ¿bien? Entonces, básicamente, si se fijan, la diferencia que tenemos entre una tabla estática y una tabla dinámica, eh, realmente son varias diferencias. Bien, en una tabla estática, cuando yo aplico ese formato de tabla a los datos, puedo darme cuenta que él automáticamente toma esos datos y le aplica el formato encima de los datos de origen. O sea que ya yo no puedo trabajar algo diferente con esos datos. Claro, si tengo una copia lo voy a poder hacer. Bien, en el ambiente de tabla dinámica, aquí se difiere en esto, pues yo tengo una lista de columnas, diferentes columnas, y si yo decido hacer una tabla dinámica en base a esas columnas, puedo inclusive indicar que las voy a utilizar todas. Ellas van a estar disponibles para que yo las pueda utilizar, pero a la hora de yo crear mi tabla dinámica, voy a seleccionar cuáles de esas columnas yo quiero agregar en esa tabla dinámica. De manera tal que yo pueda agregar ciudad, puedo agregar productos, puedo agregar ventas, pero de las 5 columnas que tenía anteriormente, solamente estoy utilizando 3. Bien, pero adicional a esto, el origen de los datos queda intacto. O sea que yo puedo continuar utilizando esos datos para otra cosa sin que tenga un formato de tabla. Bien, entonces aquí se muestra la estructura de cómo se pueden utilizar las diferentes columnas, pero de estas solamente utilizar 3. ¿Puedo yo utilizar, ya teniendo esa tabla dinámica o teniendo esos datos de origen, puedo utilizar una tabla dinámica con 3 columnas y una segunda tabla dinámica con 2 columnas? Sí, eso es posible hacerlo sin alterar los datos de origen. Bien, entonces, si vamos viendo los requisitos, por ejemplo, si vemos la unidad 1 y descargo por acá la actividad,
Está como un poquito lento mi Excel. ¿Qué pasó? Ok. Básicamente aquí tenemos los datos que vamos a trabajar. Este es el concepto de tabla estático que podemos hacer a través del menú e insertar. Y aquí lo podemos trabajar. Pero en esta ocasión, como bien lo vimos anteriormente, básicamente debemos copiar esto 3 veces. Muy importante, si aquí ustedes quieren hacer, por ejemplo, una especie de... Yo puedo hacer esto para copiar esos datos. Me coloco acá en la parte inferior con control presionado. Miren aquí cómo se muestra el cursor y el símbolo de más. Bien, aquí yo puedo decirle y ahí ya yo tengo mi segunda copia. Y así puedo hacer mi tercera copia. Simplemente con control presionado y con el clic izquierdo presionado y arrastrando a la derecha. Eso lo podemos hacer también, un truquito ahí que no se usa mucho, pero realmente tiene mucha utilidad. Se utiliza mucho en PowerPoint también y acá en Excel. Entonces, básicamente aquí la idea es ir insertando estos formatos como tabla, que básicamente aquí van a elegir el formato en base al de su gusto, al de su preferencia, por ejemplo este. Muy importante, si a la hora de nosotros seleccionar los datos, porque en este caso ahí es una tabla que no tiene muchos ítems. Si nos vemos con una tabla que tiene 50.000, 20.000 ítems, no es necesario hacer la selección completa. Simplemente yo posicionarme en una de las celdas que esté dentro del rango de datos. Él va a identificar hacia la derecha donde rompe la cadena de datos, que es un espacio, y hacia abajo donde rompe la cadena de espacio de datos, el rango de datos, que es este espacio que está acá. Buenas O sea que, tardes. hola, hola, bienvenido. Entonces, a la hora de yo insertar aquí el formato como tabla, él automáticamente me hace la selección completa de los datos. O sea que ya ahí no tengo que preocuparme, que tengo que seleccionarlos todos, desde arriba hacia abajo, ten cuidado si se me queda alguno. No, ya eso ahí automáticamente se resuelve. Le digo aceptar y ya él automáticamente me agrega el formato como tabla. A esto me refería en cuanto a que los datos de origen se utilizan. Bien, son los que se utilizan. Él no me permitió abrir una hoja nueva. Él no me permitió, bien, yo estoy utilizando aquí esta misma que está acá. Me agrega las pestañas, por si quiero hacer filtrado de datos. Hacerlo en base a esto. Puedo hacer. Bien, tenemos la parte de que como es un objeto, ya inmediatamente, por ejemplo, si me posiciono fuera, vemos que no hay un menú flotante hacia la derecha de ayuda. Si me pongo dentro, veo que sí hay un menú flotante que se llama diseño de tabla, en el cual yo puedo cambiar acá los diferentes estilos. Puedo elegir un estilo diferente luego de haber insertado el estilo como tabla para que se vea diferente. Ya por acá puedo jugar en cuanto a cómo quiero que se visualicen los colores y las bandas en el formato de tabla. Bien. Si quisiera aquí agregar un valor adicional, puedo hacerlo. Por ejemplo, ya aquí automáticamente miren cómo él lo integró dentro de la tabla. También podemos acá trabajar lo que es las filas de totales. Si yo quiero tener aquí mi fila de totales para agregar funciones, aquí simplemente selecciono aquí qué tipo de función yo quiero agregar. Y él automáticamente, si tengo valores numéricos, por ejemplo, como este, bueno, ya aquí yo tengo un valor total. Pero si tengo aquí valores numéricos, yo puedo sumarlo, multiplicarlo directamente desde el formato de la tabla sin tener que insertar una función. Bien. Y de hecho, si quiero trabajar aquí sin el encabezado, también puedo quitarlo, esta parte de arriba, o agregarlo. Ya eso es algo que es al gusto de cada uno de ustedes. Entonces, según vayan avanzando con las instrucciones, van a ir viendo cada uno de estos puntos que les estoy indicando y los van a ir aplicando a cada grupo de datos. Bien, los van a ir aplicando a cada grupo de datos
Pues la idea es precisamente que lo practiquen. Entonces, otro punto interesante, aquí tenemos la parte de la segmentación, que esto lo hemos visto también. Yo puedo seleccionar el departamento o la columna de mi preferencia, preferiblemente una que sea en base a la cual yo quiera filtrar. Y una vez le digo aceptar, la segmentación viene siendo como un diagrama de bloques que nos permite a nosotros yo poder hacer el filtrado de datos directamente acá, de una forma más fácil y sencilla. Incluso puedo aquí presionar y seleccionar múltiples. Si quiero tener varios seleccionados a la vez, lo puedo hacer con facilidad. Importante, el área de segmentación también tiene un menú propio, flotante, en el cual yo puedo cambiar lo que son, en lo que es la apariencia de lo que es el bloque de segmentación. Vamos a ver qué más. Por acá. Ah, bueno, está el tema también de el nombre de la tabla. Esto es muy importante porque a veces necesitamos utilizar esa misma tabla en otra hoja y que esté actualizada con la información de la primera. Según yo voy insertando tablas en un libro, él le va colocando un nombre genérico. Aquí se llama tabla 1, aquí se llama tabla 2 y así sucesivamente. Pero estos nombres también yo los puedo personalizar. Simplemente lo cambio aquí y presiono Enter y ya está. Bien. Entonces, de esa forma y a través de este nombre, entonces yo puedo invocar el contenido en otra hoja. Es decir, igual, tabla, vamos a invocar la 1, doble clic, presiono Enter y ya aquí yo tengo esos datos. Si esa tabla acá se le agrega un registro adicional, y miren qué interesante esto, pues. Miren qué interesante, porque después que ya yo tengo aquí agregada la fila total y agrego un valor aquí debajo, él no lo asume automáticamente como un valor de la tabla. Bien, para que lo asuma, debo venir acá en la parte inferior derecha de la tabla. Tenemos esta pequeña mueca azul, no sé si logran verla acá, la cual nos permite a nosotros eh, integrar ese contenido dentro de la tabla. Miren cómo aumentó de 9 a 10, porque ya él lo toma como parte de uno de sus registros. Y si voy a la hoja, ya tenemos acá ese nuevo registro que hemos agregado. Entonces, básicamente viene siendo aquí algo como en tiempo real, en el cual se actualiza en tiempo real. Bien. Muy interesante. Entonces, ya para ir finalizando con el tema de la tabla estática, muy importante que en el menú de diseño de tabla tenemos por acá la parte de convertir en rango. Convertir en rango se utiliza, por ejemplo, esta tabla, que es una tabla, perdón, esta tabla estática, que yo quiero convertir en un rango de datos normal, pues no quiero que tenga todas esas funciones que tiene una tabla estática. Yo simplemente aquí lo convierto en un rango. Él me dice que sí. Y ya aquí vamos a poder notar que se nos deshabilitó acá arriba la pestaña del filtrado de datos. Eh, e incluso cuando me posiciono dentro de los datos, ya vemos que a la derecha de ayuda no nos aparece el menú flotante. O sea que esto no es más que un grupo de datos con un color, con un formato que se le ha agregado. Este tipo de herramientas se utilizan cuando tenemos premura en darle un formato un poquito visible a un conjunto de datos y no sabemos qué colores utilizar, que en ocasiones se nos hace complejo de saber, bueno, qué color le pongo al texto para que más o menos haga contraste y demás. O sea, son situaciones que, aunque uno no lo crea, nos conlleva tiempo poder elegir eso. Entonces, de este lado sí se mantiene la tabla con sus valores y de este lado no está ya. Entonces, al final van a tener 3 tablas con datos y con formato colocado cuando terminen con las instrucciones. Y esa actividad es la que tienen que cargar y colocar acá en la actividad de la unidad. Bien.
Ya en cuanto a la tabla dinámica, también tenemos por acá el audiovisual, ya vimos la guía. Vamos a descargar la actividad para que más o menos puedan visualizar parte del contenido. Acá deben crear una tabla dinámica y dar formato de euro a los datos de la misma, crear un gráfico dinámico también, aplicar la función segmentación de datos para que solo esté visible la información de 3 países, mover el gráfico dinámico a una nueva hoja en blanco y guardar. Realmente aquí no hay muchos datos, si se fijan, podemos trabajar en base a esto. Vamos a insertar, como en este caso nos pide insertar una tabla y un gráfico dinámico. Aquí yo puedo insertar solamente la tabla. Si quiero el gráfico, puedo ir a la sección de gráficos y aquí insertar solamente el gráfico. Y justo debajo puedo insertar ambos a la vez. Un clic acá, miren cómo él, aun yo estando seleccionado acá en iPod, él hace la selección completa. Aquí entonces, miren qué interesante. Él me dice, ok, mira, la selección de datos que tengo es esta, confírmamelo, si es así, déjamelo así. Y puedes elegir en dónde quieres que se coloquen los datos de tu tabla dinámica. Si lo quieres colocar en una hoja existente, debes elegir un rango de celdas que no coincida con el rango de datos. O sea, al ladito, un poco más abajo, eso lo pueden manejar. A mí me gusta trabajar en una hoja nueva. Él automáticamente te crea una hoja nueva y aquí vas a tener los 2 bloques, uno que representa la tabla dinámica, con tu menú flotante aquí arriba, especificando para cambiar las propiedades de la tabla, y un bloque del gráfico dinámico, especificando aquí también aquí arriba cuando lo selecciono, el cambio de propiedades que yo puedo hacer a través de este menú flotante. Entonces aquí puedo tomar, por ejemplo, productos, ventas por país, ¿bien? Y aquí yo puedo ir jugando con esto. Si yo creo que el producto esté acá, miren qué fácil yo puedo hacer los cambios de cuál producto se vendió más en qué país. Yo puedo cambiar este para acá para que se vea diferente y cambiar este para acá para que se vea diferente. Y algo muy importante, incluso si a este gráfico, que pongo acá en diseño, el gráfico dinámico, puedo cambiar aquí la apariencia, el estilo de cómo yo quiero que se muestre, si lo agrando un poquito más. Puedo utilizar diferentes estilos que tengo por acá. Incluso por aquí puedo cambiar la paleta de los colores. Son estos que están aquí, al de mi preferencia. Si quiero hacer cambio entre fila y columna, aquí vimos cómo lo mostramos cambiándolo manualmente. Acá arriba yo puedo hacer un cambio rápidamente. Miren, producto acá y país acá. Y lo cambio, país arriba y producto abajo. Con un solo botón ya puedo hacer ese tipo de acciones. En cambio del tipo de gráfico, ya esto lo hemos visto anteriormente. También podemos manejar eso desde acá. Y aquí tenemos las plantillas para lo que es los diferentes tipos de gráficos, como yo lo quiera manejar. Muy importante. Hay plantillas que se desactivan dependiendo de cómo por ejemplo, el tipo de gráfico que tengamos seleccionado. Si se fijan aquí, hay algunas que se ven como un poquito más opacas, porque se recomienda más que estén orientadas a un gráfico, por ejemplo, en 2 dimensiones. Bien, entonces ya aquí sí le salen todas un poquito, todas oscuras. Bien, porque hay plantillas que funcionan mucho mejor en 2 dimensiones que en 3 dimensiones. Entonces, eso es importante que lo conozcan. Entonces, eso se da, por ejemplo, cuando tengo que hacer plantillas de este tipo, así, en 3 dimensiones, se ven un poquito diferentes, quizás por la cantidad de datos que tengan y demás. En cuanto al formato, pueden cambiarlo directamente acá en la tabla y aplicarlo, dependiendo del tipo de moneda que ustedes quieran. Y ya él automáticamente va a aplicar esto acá. Eh, Cuando yo selecciono mi gráfico dinámico, que le presiono aquí el botón más, aquí yo puedo elegir si quiero las etiquetas de datos encima, o si quiero las tablas de datos aquí abajo, o si quiero una línea de las cuadrículas, que son estas líneas que pasan acá, son estas que están aquí. Si quiero la leyenda, para poder seleccionar aquí un dato u otro. Y muy importante, señores, si yo hago un cambio en el gráfico,
automáticamente ese cambio se refleja en la tabla. Y viceversa, si hago un cambio en la tabla, automáticamente se refleja en el gráfico. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo tener este gráfico, clic derecho, mover gráfico a una hoja nueva, en la cual solamente va a estar el gráfico. ¿Sí? En la cual solamente va a estar el gráfico. Si yo voy a la hoja mía de tabla, y aquí hago un cambio, entonces ese cambio se va a aplicar automáticamente en el gráfico que yo tengo en otra hoja. Bien, entonces puedo ir haciendo cambios según la necesidad. Y básicamente es una de las fortalezas principales de las tablas dinámicas, que tú puedas hacer cambios en tiempo real y esos cambios lo puedes efectuar en poco tiempo. Entonces, así de fácil y sencilla es la primera actividad, señores, no hay mayores complicaciones. Por esa razón las agrupamos en un único encuentro. No sé si tienen alguna duda que quieran aclarar sobre lo visto el día de hoy. ¿Dudas, aclaraciones? Michael, adelante. Gracias, profesor. Bueno, primero, gracias nuevamente por vernos otra vez por aquí. Y segundo, que sí, eso es una retroalimentación del intermedio que cae bien para refrescarnos, así que a practicar, cae bien para volver a retomarlo. Sí, muchas gracias. Sí, de hecho, por eso, básicamente, nuestro primer encuentro no va a ser tan extenso como de costumbre, debido a que es parte del programa, pero vamos a trabajar las actividades y ya entonces la semana que viene, según el programa, sí tenemos un contenido totalmente nuevo que ustedes no han visto anteriormente. Jacobo, adelante. Sí, aprovechando la mención del curso intermedio, ¿los diplomas de los cursos anteriores los van a enviar o lo colocarán en algún lado que uno lo pueda bajar? Bueno, Infotep tiene aquí la parte de certificación, los certificados. Ellos, no sé si se le imprimen físico a ustedes, pero cuando usted lo busque en Google, él le da acceso a este portal, servicios.infotep.gov.do, que es la consulta de los certificados. Acá, ustedes colocan su cédula y cuando le dan a buscar, él automáticamente le va a generar el listado de los certificados que usted ha obtenido en Infotep. Y desde ahí mismo puede descargar los certificados. ¿Puede colocar Eh, ese link en el chat, por favor? sí, claro. Si en dado caso quieres el físico impreso, entonces ya sí tiene que apersonarse a la oficina, ¿bien? Ya por acá lo compartí en el chat de Teams. Luego también se lo comparto en el chat de Dame WhatsApp. un segundo. Es probable que todavía el de intermedio no esté disponible, ¿bien? Porque ese toma un poquito de tiempo para generarlo. Son como 30, 40 días más o menos. Bien. Líderes, nuevamente un placer estar con ustedes nuevamente por acá. Espero que todos les pueda ver al final también. Mucho ánimo y nos vemos el próximo viernes. Bye bye. Gracias. Bye, Bye. muchas gracias. Gracias. Gracias.